Elías fue un profeta llevado al límite de sus capacidades. Su ministerio fue intenso en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. Pero incluso ese inigualable siervo de Dios llegó a un punto de fatiga extrema. Hoy aprenderemos sobre Elías, porque así como él, nosotros también necesitamos reinventarnos. Elías es tan importante en la historia bíblica que apareció con Moisés en la transfiguración de Jesús narrada por los evangelios. Y es que la vida de Elías nos enseña que un grande también se cansa y necesita reposar para renovar energía física. Dice la Biblia en el relato de la vida de este profeta que echándose debajo del enebro se quedó dormido y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Y comió y bebió y volvió a dormirse. No era para menos la fatiga de Elías. Físicamente estaba agotado. Había estado el día anterior luchando contra los profetas de Baal. Tenía una pugna muy grande con el rey Acab y su esposa Jezabel. Su actividad como profeta ante el pueblo de Israel era extenuante, pues el pueblo había abandonado al Dios verdadero e ido tras los ídolos, tras la idolatría, tras la corrupción. Había caminado por todo un día en el desierto. Estaba físicamente extenuado. Y cuando el ángel lo toca allí debajo de un árbol y le dice: levántate y come, pues simplemente le está dando lo que más necesita en ese momento el profeta: comer y descansar. Dios en su sabiduría nos dejó en los 10 mandamientos la obligación de reposar al menos un día a la semana. Romper ese mandamiento es ir contra la ley de Dios y contra nuestra misma naturaleza, pues nuestro cuerpo necesita reposar para recobrar fuerzas. Lo que Elías necesitaba en aquel momento era una cura de descanso. A veces lo que necesitamos en ciertos momentos de nuestra vida es reposar. Quizás muchos de los problemas que causamos o sentimos que tenemos desaparecerían o se atenuarían si tomáramos un reposo. Hay momentos donde lo más apropiado es decir: me voy a dormir. Lo consultaré al menos con la almohada. Mañana será otro día. Mañana reabordaré ese asunto o trataré de terminar esa labor. Muchas veces nuestros enojos, nuestro mal carácter, nuestra intolerancia son producto de la fatiga. No vea entonces el descanso como una pérdida de tiempo o la pérdida de oportunidades para realizar otras labores. El descanso es mandatorio. El descanso es necesario. No vea el reposar como un pecado.
Muchas veces es muy merecido, además de necesario. La Biblia nos enseña que el mismo Jesús tenía tiempos o momentos de fatiga extrema. Iba un día en la barca, el mar estaba muy turbulento, la barca se mecía por el golpe de las olas, sus discípulos estaban angustiados y temían que la barca se hundiera. Y dice la Biblia que Jesús dormía y ellos tuvieron que despertarlo. Ve cómo necesitamos descansar por muy fuertes que consideremos que somos físicamente. Necesitamos reposar. La vida de Elías también nos enseña que un grande también se cansa y necesita reconectarse para renovar energía espiritual. Dice la Escritura, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Ahí está Elías reconectándose con Dios. Había hecho una labor físicamente intensa, agotadora, pero la comunicación con su Señor de alguna forma se había cortado. Andaba huyendo de Acab y Jezabel en medio de el desierto, no hallaba qué hacer y es Dios quien tiene la iniciativa para buscar otra vez la comunicación con el profeta. El profeta necesitaba nuevas instrucciones. ¿Qué hacer en medio de aquella situación tan peligrosa para él y tan desalentadora para su ministerio? Acab y Jezabel habían matado a todos los profetas de Dios. El mismo Elías decía, solamente yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Pero lo importante en aquel momento era saber qué decía Dios. Y Dios lo va a buscar ahí a la cueva y lo interroga al profeta preguntándole, ¿qué haces aquí? Hombre, ¿quién te dijo que te vinieras a meter aquí? ¿Qué tipo de instrucciones estás siguiendo? Cuando estamos cansados por cualquier dificultad de la vida, no solamente por fatiga física, sino por fatigas espirituales o emocionales, por cosas que cargan nuestra mente y nuestro corazón, es ahí donde necesitamos reconectarnos con el Señor. En esta era de la revolución digital, hay frases muy conocidas como pérdida de recepción de satélites. Cuando la señal entre un aparato y un satélite se ha cortado y no se pueden recibir los datos o las señales necesarias. Pues espiritualmente muchas veces tenemos una pérdida de recepción de la señal divina, de la orientación de Dios para nuestra vida. Particularmente en situaciones de mucho estrés y de mucho afán por exceso de actividades o exceso de conflictos que no sabemos cómo manejar. Así se encontraba Elías en aquel tiempo. Dicen que los vehículos robóticos que se envían a explorar el planeta Marte tardan 11 minutos en recibir una señal de radio desde aquí, de la Tierra,
hasta el planeta rojo. Es interesante pensar cuánto tardamos nosotros en recibir una nueva instrucción de Dios. En momentos en que necesitamos su orientación. Generalmente será Dios quien tendrá la iniciativa y nos cuestionará y nos preguntará, ¿qué estás haciendo aquí? A muchos de ustedes que están viéndonos en este momento, quizás Dios les preguntará, ¿qué haces aquí tú? ¿Hace cuántas semanas no vas a su iglesia? Podemos estar muy ocupados en muchas cosas o a veces simplemente ocupados en estar preocupados. Ese problema lo tenía Elías. Y quizás era comprensible, pero llega un momento que hay que restablecer la conexión. Elías tiene en ese momento la oportunidad de expresarse, de desahogarse, de decirle, Dios, lo que pasa es que hay una gran persecución contra tus siervos, han habido muchos profetas asesinados por Acab y Jezabel, solamente yo he quedado, he tratado de hacer mi mejor esfuerzo, pero aún así mi vida está en peligro, han jurado por sus dioses que me van a matar y simplemente quise huir. Está bien. En esa reconexión con Dios podemos desahogarnos, hacer catarsis. Quizás no tengamos razón o una percepción correcta de lo que está pasando en nuestro entorno, pero será bueno el desahogo. La Biblia dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Dios, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Pero a la vez debemos de estar dispuestos a oír las preguntas de Dios. ¿Por qué estás ahí tú como estás? En el lugar donde estás, en la forma en que te estás comportando, ¿es la forma en que Dios quiere que estés? ¿O es la forma confortable que has inventado o ideado para huir de una realidad? Reconéctate con Dios. La vida de Elías también nos enseña que un grande también se cansa y necesita reintegrarse para renovar su labor ministerial. Dios le dijo, ve, vuélvete por tu camino y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú ungirás por rey sobre Israel y a Eliseo ungirás para que sea profeta en tu lugar. Ahí Dios le estaba abriendo los ojos a Elías. Porque en los momentos de fatiga, de afán, de cansancio extremo, como que se nos nubla la vista, como que la visión se torna borrosa y no vemos nada bueno, nada nuevo, nada esperanzador. Dios hace que Elías salga de la cueva. Hay que salir de la cueva de la comodidad o de la cobardía en que nos refugiamos muchas veces. O puede ser la cueva de la pereza o de la falta de buenos hábitos espirituales. Hay que salir de la cueva. Quizás usted haya pasado situaciones que le empujaron a esconderse, a huir o a alejarse de algo que consideraba nocivo o peligroso.
Pero una vez aclaradas las cosas, una vez reconectado en la comunión con Dios, hay que reintegrarse al ministerio donde Dios nos quiere. Elías consideraba acabado su ministerio. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Dice la Biblia que hasta deseó morirse y se tuvo autoconmiseración. Yo no soy mejor que mis padres, dijo. Eso mostraba una situación emocional y espiritual muy fuerte, muy lamentable en la vida del profeta. Todos tenemos derecho a sentir esas cosas si en realidad están pasando en nuestras vidas. Lo que Dios no quiere es que nos quedemos dentro de la cueva. Porque cuando no somos productivos para el reino de Dios, pues Satanás podrá hacernos productivos para el reino de él. Jesús decía, el que conmigo no es, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Significa que el que no aprovecha su vida sirviéndole a Dios, la está desperdiciando. La está echando a perder. Dios le da órdenes nuevas a Elías. Le manda a emprender nuevas cosas, inesperadas, que no pasaban por su mente o su corazón en aquellos momentos de angustia. Le manda a ungir a un nuevo rey para Siria y a un nuevo rey para Israel y a un nuevo profeta que lo sustituirá a él mismo. Y Dios va a provocar nuevas situaciones. Y va a mostrarle a Elías que todavía hay gente que cree en Dios, en el Dios verdadero. Habían 7,000, decía, que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Eso contradecía lo que Elías pensaba, que él era el único que creía en el Dios verdadero. Y Dios le dice, no, no es cierto, Elías. Tu fatiga, tu fastidio es lo que te hace perder la visión. Hay más gente que me sigue. Es más, voy a poner a otro en el lugar tuyo. Eliseo sería el nuevo profeta. Le muestra que incluso Dios está listo para hacer el relevo generacional. Un día nuestro ministerio llegará a su fin. El ministerio suyo llegará a su fin. Pero debemos de completar la labor. Entre tanto, Dios nos tiene en el ministerio. Entrenar a otros, preparar a otros. Irnos habiendo cumplido la misión. Dios le demostraba a Elías que la lucha continuaba. Y eso nos muestra a nosotros hoy también. La lucha sigue. El reino de Dios sigue. El reino de Dios tendrá luchas, tendrá tropiezos, tendrá estorbos y todo lo que quiera. Pero Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia. Reintégrese a su labor ministerial. Que lo resintieron, que se frustró, que no entendió, que hizo las cosas mal, lo que sea que haya pasado, déjelo atrás, olvídelo y mire hacia adelante. Salga de la cueva. No se jubile antes de tiempo en la obra de Dios. Un día
ocuparemos descansar, aún en lo ministerial. Pero, entre tanto, hay que dar la batalla. Solo en la tumba de cada uno de nosotros se podrá ir a descansar ministerialmente. Y puede escoger lo que quiera que pongan en su tumba como epitafio. Quizás prefiera un rótulo como aquí yace o descansa en paz quien en vida fuera un permanente e incansable siervo o sierva de Dios. Pero entre tanto, de la lucha, batalle. Quizás nadie en la actualidad se atrevería a compararse con el profeta Elías, pero sí podemos aplicar lo que dice un refrán popular. Cuando veas la barba de tu vecino humear, pon la tuya en remojo. Si un grande ocupó reposar, reconectarse y reintegrarse, también los más pequeños, nosotros lo necesitamos. Necesitamos reinventarnos.